Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quien les habla, la profesora Virginia Torres, del área de Comunicación y Lenguajes, quien va a compartir con ustedes un contenido de tercero de secundaria, que lleva por título El mito y el cuento. Te sugiero que te sientes y nos acompañes. Bien, querido estudiante, quiero hacerte algunas interrogantes. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el origen de las cosas? ¿Dónde se han originado los fenómenos naturales? ¿Cuál es el origen de los animales? Si has tenido este tipo de interrogantes, te sugiero puedas atender a la siguiente historia. Voy a contarte la historia de Aracne, quien era una doncella de procedencia humilde. Pero esta doncella tenía la habilidad de bordar, de tejer, y se hizo famosa. Un día, esta doncella se atrevió a desafiar a la diosa Minerva, indicando que bajara y puedan realizar una competencia para ver cuál de ellas era la más hábil. Minerva, al escuchar este desafío, bajó en el cuerpo de una anciana. Se acercó a Aracne y le dijo, que por qué actuaba así, por qué desafiaba a esta diosa. Y le indicó que no debería menospreciar la experiencia. Le pidió que pueda retirar ese desafío. Pero Aracne, una joven que en ese momento estaba llena de orgullo, le dijo que no, que ella vaya a dar esos consejos a su hija, si es que la tuviera. Aracne, la diosa Minerva, en ese momento se enojó, tomó su postura de diosa y apareció frente a ella. Y le dijo que bueno, que aceptaba el desafío. Ambas empezaron a hacer un bordado en 2 lienzos grandes. Se esforzaron mucho. Al finalizar, la diosa Minerva se acercó a Aracne, intentando encontrar en ese lienzo algún defecto, pero no había ningún defecto. Enojada la diosa Minerva, agarró a Aracne y la convirtió en una araña. Es el origen de la araña. A través de este mito, del relato que les acabo de contar, podemos saber sobre el origen de la araña. Bien, queridos estudiantes, espero que me hayan atendido. Vamos a comenzar con el desarrollo del contenido, el mito. El mito tiene su origen en la palabra griega mitos, que significa relato. Ahora veamos qué es el mito. El mito es un relato maravilloso que ha sido transmitido de manera oral, de generación en generación. Estos mitos tratan de explicar el origen de la vida, de las cosas, de los fenómenos naturales, de los animales, pero tiene algo importante, está situada fuera de tiempo. ¿Qué quiero decir? Que no sabemos con exactitud dónde se ha desarrollado, cuándo se ha desarrollado. Ahora también es importante saber que los mitos tratan de explicar el surgimiento de los dioses, seres sobrenaturales. Cada cultura en la actualidad, queridos estudiantes, tiene un conjunto de narraciones mitológicas, religiosas, que los caracteriza. Bien, queridos estudiantes, ahora vamos a desarrollar otro texto narrativo, que es el cuento. El cuento, queridos estudiantes, proviene del latín computus, que significa cuenta. El cuento, queridos estudiantes, es tan antiguo como el hombre. El cuento es una narración breve que narra acontecimientos ficticios, fantásticos, que tienen ciertas características. ¿Quieres conocerlas? Bien, comencemos. Dentro de las primeras características que voy a mencionar acerca del cuento, encontramos que es una narración breve, pequeña, corta. Presenta pocos personajes. ¿Qué quiere decir? Que tiene 2, 3 personajes, mucho, queridos estudiantes.
También existe siempre la presencia de un narrador, quien va a dar comienzo al texto del cuento. Otra característica muy importante del cuento es la descripción precisa que se realiza de los ambientes en los cuales se desarrolla el cuento. Bien, las acciones que se realizan en el cuento siempre conducen a un final o a un desenlace que por lo general es feliz. Ahora, jóvenes, vamos a hablar de la estructura que tiene el cuento. La estructura se basa en lo que es el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio. En la parte del inicio se hace presente el narrador, donde presenta a los personajes y también el ambiente donde se va a desarrollar el cuento. En la parte del nudo, queridos estudiantes, ahí se hace presente el conflicto sobre el cual se trata el cuento. Y en el desenlace se va a conducir al final del cuento, por lo general siempre el desenlace es feliz. Bien, una vez ya habiendo hecho el estudio de la estructura del cuento, pasamos a desarrollar los tipos de cuento que existen, dentro de los cuales existen dos, los populares y los literarios. Dentro de los populares, queridos estudiantes, se encuentran los cuentos de hadas, de animales, de costumbres. Y dentro de los cuentos literarios se encuentran los cuentos de ciencia ficción, los cuentos policíacos, los cuentos realistas y los cuentos de terror. Bien, querido estudiante, ahora, ¿qué aprendemos de los contenidos que hemos desarrollado el día de hoy? Es importante saber lo que hemos aprendido. Primeramente, saber que ambos textos narrativos que hemos desarrollado han ido pasando de generación en generación a través de la oralidad. Eso es bien importante saber. Ahora, ambos textos literarios, tanto el cuento como el mito, son textos que desarrollan nuestra imaginación, nuestra creatividad. Y también nos ayudan a poder relatar. Cuando lo hacemos, podemos ampliar nuestro léxico. Te invito a ti, querido estudiante, que puedas rescatar nuestra literatura. ¿Cómo? Que puedas hacer la investigación de los mitos de tu región. También puedas escribir un cuento, tomando en cuenta la estructura, el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Quieres hacerlo? Muy bien, adelante, rescata nuestra literatura. Bien, queridos estudiantes, espero que los contenidos que hemos desarrollado el día de hoy hayan sido de su completo agrado y que les sirvan para poder aumentar sus conocimientos. Además, les invitamos a que puedan revisar los textos de aprendizaje que están en la plataforma del Ministerio. Nos vemos hasta otra oportunidad. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.